presidente Andrés Manuel López Obrador para, entre otras cosas, decirle a Joe Biden que las promesas se cumplen. Y él prometió que le pediría que se cumpla con la regularización migratoria de más de 11 millones de personas que viven y trabajan en Estados Unidos, pero que no tienen papeles, Toño. Vicente y Alina, público consentidor, podemos saber ya que uno de los principales ejes guías del presidente López Obrador es la figura de un presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt es el presidente que saca a los Estados Unidos de la gran crisis del 29. Es un presidente que de hecho se reelige hasta la Segunda Guerra Mundial cuando pierde la vida. Es un presidente que utiliza muchísimas de las ideas que tiene en estos momentos el presidente López Obrador. Podemos decir que se está inspirando en él, se está inspirando en un presidente que para sacar a este país de la ruina comienza a invertir en obras de infraestructura como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas. En Estados Unidos ocurrió exactamente lo mismo. Empezaron a invertir en esto para generar empleos, para generar. De hecho, economía. Es lo que está intentando hacer Joe Biden en estos momentos, mi querido Tony. Así es. Creo que y es lo que plantea el mismo Joe Biden, que para los dos es un modelo a seguir. El presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt, aquí en los Estados Unidos. Y lo más interesante, que te lo va a comentar también Alina en unos momentos más, es que en ese entonces el gran Pablo Neruda tenía también como un eje guía a Franklin Delano Roosevelt. Ya te va a decir quién era Pablo Neruda, todos lo conocemos como el gran poeta chileno, Pablo Neruda. Ya te va a decir, Alina, sus inicios, por supuesto, de izquierda. Pero el punto es ese. Estamos hablando de un presidente que aquí en Estados Unidos, con una serie de situaciones populistas, socialistas, sacó adelante a este país hace más de casi 100 años, hace más de 90 años. Imagínense usted, hace más de 90 años sacaron a este país y hoy podemos hablar que es la primera economía del mundo, el país más desarrollado del mundo, los Estados Unidos. Yo no sé cómo pueden criticar los conservadores este tipo de política, si es lo que en algún momento, tal vez en 90 años, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a poder hablar sobre lo que se hizo para sacar adelante a México, Vicente, Alina. Así es, y otra cosa importante, que ambos insisten en que este es un relanzamiento de la relación México-Estados Unidos, de igual a igual, sin patios traseros, sin afectaciones a la soberanía. Mi querida Alina, escucho tu balance de estas declaraciones, tanto del presidente de México como del presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, que se encuentra precisamente muy cerca aquí. Pues mira, en realidad el tema de Estados Unidos, quisiera yo ser más ingenua, ¿no? Y creer que todo lo que va a decir el presidente Biden se va a hacer realidad. Sin embargo, bueno, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, ¿no? Y eso me queda clarísimo, que a pesar de tener a veces esta fachada bondadosa, amigable, de buen vecino, no necesariamente por la vía de los hechos lo es. No hay que descartar que también bajo la administración de Biden se ha tenido una política que no necesariamente llega a respetar la soberanía de los pueblos. Lo cierto es que con México se ha tratado de restituir, no solamente lo que dicen ahora la política de buenos vecinos, sino ahora lo que ofrece el presidente Biden no solo es de buenos vecinos, sino de entre iguales. Y recalca también estratégicamente el presidente López Obrador que Biden, ¿no? Y eso lo tienen que sacar a colación, dice Biden, mientras hablábamos nos dijo que ya no nos iban a ver como su patio trasero, así de antes de que se le olvide a Biden lo que dijo, yo aquí lo voy a decir públicamente enfrente de él, porque me lo acaba de contar, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? También estas referencias históricas a las que hacías tu referencia, Vicente, Toño, no es la primera vez que cita a Roosevelt. Hace unos días lo hizo en el Consejo de Seguridad de Nueva York, nuevamente citando a su vez a Pablo Neruda, quien citaba a Roosevelt cuando va al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dice: yo no vengo a hablar aquí de seguridad como sinónimo de poderío militar y como esta forma de invadir otros países, la soberanía y demás. No vengo a hablar de seguridad, cómo erradicar las miserias. Y cita Pablo Neruda, y yo lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir, no sé cuántas veces alguien se atreva a citar a un comunista, a un militante comunista como Pablo Neruda, chileno, que fue asesinado días después de que asesinaron a Salvador Allende en septiembre de 1973. Neruda fue de las principales personas que se les persiguió porque era un militante, ¿no? Comunista abiertamente,
que fue asesinado en el primer gobierno socialista electo por la vía democrática, y hoy resuena ese Pablo Neruda, ¿no? Citando a Roosevelt en la oficina oval. Es brutal, yo de verdad no sé cuánta gente se atreva a hacer esto, tratan de ser más políticamente correctos, y hoy Andrés Manuel, haciendo estas referencias, se logra colar en el discurso un comunista chileno que fue asesinado por la dictadura de Pinochet a pocos días de asesinar a Allende. Entonces no es menor estas referencias, no son menores lo que está tratando de hacer. Incluso también esto me llama mucho la atención, cuando él rescata, que tampoco es la primera vez, cuando en ese momento, a pesar de que se impuso un imperio en México, siempre se reconoció a Benito Juárez, ¿no? Esos periodos los rescata constantemente Andrés Manuel para decir sí se puede tener otra política. No tienes por qué andar reconociendo golpistas, invasores, colonialistas. Sí hay momentos que rescatar de la relación bilateral que dan cuenta del respeto de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Además, hace referencia, no es la primera vez que se refiere a esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la amistad entre Abraham Lincoln y Benito Juárez, el que considera al presidente el mejor presidente de la historia de México. Como diciéndole a Biden, mira, podríamos tener muchas diferencias, pero nos conviene llevarla tranquila, nos conviene ser amigos y tener una buena relación. Y en eso yo no estoy tan de acuerdo con Alina. Sí estoy convencido que Estados Unidos solo vela por sus intereses, pero llega a un punto en el que se tienen que dar cuenta de la realidad de los pueblos, en el que la mayoría de los estadounidenses, el común denominador, se tiene que dar cuenta de esa realidad entre estos dos pueblos, entre México y los Estados Unidos. Sí, el gobierno de los Estados Unidos siempre buscará pues que vamos, implantar sus ideologías, ese destino manifiesto. Sin embargo, creo que la gente está cambiando poco a poco, la gente más cercana a los movimientos sociales sabe que México es nuestro país, bueno, es el país hermano de los Estados Unidos. Nos guste o no, les guste o no a los estadounidenses, México y Estados Unidos son medios hermanos. A mí me gusta mucho citar a Anthony Bourdain al decir esto que él siempre planteaba, somos los hijos de la misma madre pero de diferente padre. Yo siempre le agrego a eso el padre violador que venía, o padres violadores que vinieron de Europa a implantar una ideología, a implantar un colonialismo terrible aquí en este continente americano. Ese destino manifiesto, Vicente, Alina, público consentidor, sí se puede llegar a conseguir en algún momento. Esa doctrina Monroe que nos enseñaron en la primaria y que nos dijeron América para los americanos, pero lo que quieren decir los estadounidenses es que todo el continente es para ellos. Tal vez en estos momentos, a nivel, aunque sea de México y de los Estados Unidos, como lo menciona Alina, se puede reconocer como dos pueblos ya a la par, ya hermanos, a la par que pueden actuar en la comunidad de naciones. Creo que ya en este momento ya no podemos pensar en que tenemos que pedir permiso a los Estados Unidos, para todo tiene que ser Estados Unidos para que le dé chance a México. No, creo que ya en estos momentos, con esta nueva diplomacia y política internacional que está ejerciendo México, se puede hablar definitivamente de una situación de igualdad. Sí, obviamente Estados Unidos tiene una economía muchísimo superior a la de México, en efecto sus instituciones son mucho más sólidas en el momento, pero creo que México ya, queridos compañeros, está en vías de convertirse en una nación del primer mundo, definitivamente, eso estoy convencido. A partir de esto, si el presidente López Obrador y si nosotros como mexicanos seguimos interponiendo y fortaleciendo nuestras instituciones, creo que generacionalmente llegaremos al primer mundo muy, muy pronto. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a mencionar la Unión Europea y esta consolidación de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá. Dice, puede haber desarrollo respetando las soberanías. Y totalmente, porque además, incluso recordemos, no es solamente el primer ejemplo de integración que cita durante la cumbre de la CELAC. Él habla incluso días antes de una unión, ¿no?, de libre comercio en América Latina y el Caribe. Está tratando de descentralizar también ese norte global. Ejemplos hay muchos, no solamente en la Unión Europea, también está la Unión Africana, ¿no? A veces miramos mucho al norte, pero también hay algo que me llama muchísimo la atención, que es un Andrés Manuel que se planta firme, ¿no?, en una Casa Blanca, que a veces lograr este tipo de declaraciones del primer mandatario estadounidense no son fáciles, ¿no? Es como recuerda que que somos iguales, que no vamos a hacer el patio trasero.
Eso es algo que hay que resaltar mucho y también hay que entender que hoy, si queremos verlo así, Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos de hace 10, 15 años. Hoy Estados Unidos está también sufriendo las consecuencias de una pandemia. Es el país, sí, con mucho crecimiento, con mucho desarrollo, pero también con un endeudamiento brutal. Es el país más endeudado hoy del mundo. Su fuerza laboral también ha decaído durante la pandemia, por eso es que Andrés Manuel todo el tiempo está hablando de se nos necesita, ¿no? También como mano de obra, como fuerza laboral, económica. Ahí está la migración y también estamos en un momento en donde Biden todas las encuestas han caído, ¿no? Está en juego las próximas elecciones, la reelección o no de los demócratas en la Casa Blanca. Él desde un inicio dijo que no iba a buscar la reelección y la figura más cercana o a quien buscaban empoderar en ese sentido era Kamala Harris. Y Kamala en su momento, como en estos votos de electorales, no tuvo los suficientes votos y estamos ante un fenómeno también de Bernie Sanders, ¿no? Un Bernie Sanders que ha logrado salir de esa lógica bipartidista, que ha demostrado que la gente hoy en Estados Unidos quiere más que demócratas y republicanos. Simplemente también un fenómeno que ocurrió en Nueva York hace unas semanas, la candidata abiertamente socialista, comunista, de ascendencia colombiana, tuvo 25,000 votos con un discurso en Nueva York diciendo vamos a una lógica anticapitalista social. Eso no pasaba hace unos años. Hoy se está sacudiendo mucho en Estados Unidos y también creo que parte de estas respuestas y de fraternidad y de ser amigos con México no solamente es ser buena gente, ¿no? Es todo un momento que se está viviendo en este país de desempleo, de una crisis económica, de una deuda histórica en este país. Y ahí está México, ¿no? Diciendo, hey, si nos vemos entre iguales, algo puede cambiar. Así es. Muchos quisieran ver a un diferente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando la congruencia es uno de las virtudes más importantes, creo que es relevante ver a un Andrés Manuel López Obrador siendo Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en la soberanía, insistiendo en el tema migrante. Y fíjate que en la conversación que teníamos mientras comíamos algo, porque vamos de regreso a la Casa Blanca en unos minutos para que estén al pendiente de la cobertura especial de Sin Censura, se me pasaba a decirles, Andrés Manuel López Obrador nos está poniendo de pechito para que en la Cuarta Transformación participemos todo, este tema de la reforma migratoria, porque si no se llegara a cumplir,